muy particular en el Antiguo Testamento, pero siempre se ha utilizado el término aconsejar. Y no es algo que nos inventamos los seres humanos. No, ninguno de nosotros, los cristianos, no hemos inventado el ser consejero. Ahora vamos a ir viéndolo detenidamente. ¿Por qué? Porque si vamos a tratar de consejería, eso es tan importante, porque si vamos a trabajar en esa área, necesitamos entender qué significa o qué es la consejería. Vamos a ver los 4 puntos de estos 4 domingos para que tengan ustedes un marco de entendimiento de lo que vamos a hacer. El primer domingo, que es hoy, si quiere lo puede anotar, es ¿qué es la consejería? Eso vamos a estar viendo hoy. ¿Qué es la consejería? Pueden escribir punto número 1, ¿qué es la consejería? El segundo punto, que es el próximo domingo, van a ver un fundamento para aconsejar. Es importante. El próximo domingo, para que lo tengan en claro ya, es un fundamento para aconsejar. Tercer domingo será metodología para una labor de consejería juvenil. Metodología, no se asusten de la palabra, porque método es una palabra neutral que se aplica para diferentes áreas en la vida. Es un método, es una manera, una forma para una labor de consejería juvenil. Y el cuarto, el último, vamos a ver temas de consejería. Podemos hablar de sexualidad, de noviazgo y de problemas familiares, entre otros. Todos los días nosotros nos enfrentamos a diferentes situaciones con nuestros jóvenes. Para los que tienen hijos saben que esa es una realidad dentro de casa. Pero para los que vamos a una iglesia es una realidad igual de exacta. La consejería no es una labor obligatoria que cada uno de nosotros debemos entender que es una responsabilidad fraternal. No es algo que se te impone. No es algo que porque pertenecemos a una iglesia te tenés que sentir autodemandado para poder aconsejar a una persona. No. La consejería viene por una responsabilidad fraternal que te nace en el corazón de parte de Dios. En otras palabras, debemos entender desde el inicio, desde el primer momento que queramos bregar o trabajar en la consejería juvenil, que no es algo por capricho que queremos aconsejar. Tiene que ser instalado de parte de Dios como un llamamiento a aquello. Tenemos el llamamiento de la reconciliación y a partir de ahí el Señor te va a dar una vocación especial para aconsejar. Abran su Biblia, espero que la tengan al lado, en Colosenses, capítulo 1, verso 28. Les doy 10 segundos, inmediatamente la leemos. Es importante tener como base ese versículo para poder entender algunos otros aspectos de la consejería. Repita la cita, pastor. Colosenses capítulo 1, verso 28. Colosenses capítulo 1, verso 28. Dice, voy leyendo, y los que la tienen pues me siguen y los que no pues tratan de alcanzarme. Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Vuelvo a leer por si se nos escapó una palabra y perdimos la conexión del pensamiento del texto. A este Cristo, hablando del apóstol Pablo, de nosotros los cristianos, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Entiéndase la palabra perfecto, porque si la palabra perfecto le damos la connotación actual que nosotros le damos a todos, que tiene que ser perfecto, nadie calificaría en Cristo. La palabra perfecto acá es madurez, hasta que lleguen a alcanzar una madurez en Él. Llegaremos a ser perfectos el día de la redención de nuestro espíritu, que ya lo es nuestra alma, que la estamos en proceso, y de nuestro cuerpo, el día que nosotros estemos para siempre con Él. Entonces,
seremos tal como hemos sido conocidos por Dios. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo dice, si ustedes, si nosotros que buscamos a Cristo, que le proclamamos, hablamos de Él, necesitamos entender que tenemos que aconsejar y enseñar con toda sabiduría a los seres humanos. Ponga muy importante, dos palabras que tienen un término muy profundo, pero que a la misma vez nosotros pensamos que es un tabú en la vida del cristiano. Uno, aconsejar y enseñar. Nadie puede estar habilitado para aconsejar y señalar si el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, no te está capacitando para hacerlo. Eso empieza a nacer con un llamado. No todos llegan a ser maestros y no todos llegan a ser consejeros. Eso es parte de un don que Dios pone en el corazón de la persona. Y la otra palabra es con toda sabiduría. Simplemente mencionar la palabra sabio o sabia o tener sabiduría da un poquito de escalofrío, pensar que es demasiada responsabilidad para nosotros como cristianos entender de que necesitamos ser sabios. Y si el apóstol Pablo dice que debemos hacerlo con toda sabiduría, quiere decir que él está claro que nuestra sabiduría no es la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios. Por eso dice la Biblia, pedir a Dios sabiduría y Él nos dará sin medida. Sabiduría nosotros la adquirimos todos los días. Voy a hacer una pausa acá para explicarle el siguiente punto. Vamos a usar la palabra sabiduría con toda la responsabilidad que la Biblia la ofrece. Porque no es algo que nosotros nos inventamos, que la aprendimos en la escuela, en filosofía, porque quizás algún maestro inspirado en filosofía nos enseñó lo que es ser sabio, nada de eso. Simplemente porque el Espíritu de Dios, Dios mismo, que es sabiduría, da de su voluntad. Dice la Biblia que Él de su voluntad nos da para que nosotros podamos tener. Y si es sabiduría, entonces la debemos de tener. Y después de eso, durante las 4 clases vamos a ir viendo cómo podemos aplicar sabiduría en todo esto y dónde buscar sabiduría. Muy bien, necesitamos entender algo. Lo primero que se nos viene a mente para aconsejar a un joven es lo siguiente, es la palabra crisis. Díganme sí o no, que todos ustedes que toman este reto, esta responsabilidad de querer instruirse, para poder empezar a querer, a no ser usado por Dios y empezar a aconsejar jóvenes. Si a ustedes no se le parte el alma, se sensibilizan en su corazón al ver un muchacho, una muchacha, puede ser adulto, puede ser padre de familia, pero si estamos hablando en términos juveniles, algún joven, que les ve usted en su rostro, en la manera que se visten, en la manera que ellos se conducen, hablan, se comportan, contestan, responden, actúan, tantas características que nos dice a grito que esa persona está en crisis. Si tu corazón no siente nada por acercársele a él, conocerle y hablarle, entonces ten por claro que tu papel no es ser usado por Dios para consejería. Podrá ser usado para orar, para animarlo, llevarlo a la iglesia o por otros términos, pero la consejería es algo muy delicado. No todas las personas estarían aptas para abrir su boca a menos que estén seguras de parte de Dios que puedan ser usados por Dios. Cuando un joven corre en busca de ayuda por quien tiene una situación, lo que lo supera y necesita orientación, a esto le podríamos llamar crisis. Tenemos una generación en crisis, muchachos, en toda la parte del mundo. Ellos se están preguntando y nosotros debemos responder a sus incógnitas. Quiero hacer un ejercicio mental. Un mental, no se asuste en este momento. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que aconsejaste a un joven? Puede ser un día, puede ser hace un mes, puede ser hace un año, pero simplemente recuerda, ¿cuándo fue esa última vez? ¿Ya lo tenés en la mente? Perfecto. Esa última vez, ¿sentiste que fuiste efectivo o efectiva para aconsejar a ese joven? Del 1 al 10, no digas, no respondas simplemente en tu corazón. Del 1 al 10, ¿qué tan efectivo fuiste? Del 1 al 10. ¿Fuiste un 5, la mitad? ¿Fuiste así, bastante contundente, pero sentiste que no fuiste tan perfecto? Un 8, por ejemplo, muy bien. Un 3 o un 2. No nos asustemos
Porque si bien Dios empieza a usarnos, tiene que ser paulatinamente. A medida que nosotros vamos practicando la consejería, nos vamos a ir dando cuenta en sensibilidad espiritual que el Señor mismo nos está empezando a indicar qué necesitamos aprender para aconsejar jóvenes. De entrada le digo, el profesionalismo conocido como psicología, en cierta manera el estudio de la mente, el comportamiento humano, arrojó ciertas ideas para entender de qué es bueno acercarse a la persona. Pero es que la persona, el problema que tiene, y eso lo tenemos que entender por claro, se llama un problema espiritual. Se llama consecuencias del pecado. Y a partir de ahí el comportamiento humano es totalmente degradado delante de Dios. Repito, el problema que tenemos los seres humanos en nuestra crisis es por consecuencia del pecado. Y es a raíz de todo ello que esas consecuencias nos degradan en nuestro comportamiento. Del más complicado al más leve, pero crisis al final. Poder detectar una crisis en el joven es muy importante. Si no tenemos esa sensibilidad, no somos eficaces en la consejería juvenil. Y a partir de ahí nosotros debemos entender también algo muy importante, y acá quiero que anoten y usen un poquito la nota, porque necesito compartirle algunos aspectos acerca de la importancia de la Biblia, de la Escritura en cuanto a la consejería. ¿Están listos? Si pueden anotar, lo anotan, no se preocupen. Pero si no, memoricen algunos versículos si no están listos con un papel y un lápiz. Dice, este versículo quiero que lo tengan en mente y lo usen como a manera de la constitución de consejería, por decirlo así. Primero, Romanos capítulo 15, verso 1. Y Gálatas capítulo 6, verso 2. Esos dos versículos, póngale un asterisco especial, porque esos dos asteriscos nos van a responder aquella pregunta que muchas personas dicen, ¿quién soy yo para aconsejar a otra persona? Si esa persona tiene un problema y no puede arreglarse a sí mismo, ¿quién soy yo para arreglarle el problema a esa persona? Hay cierta verdad, pero no es toda la verdad, porque cada persona tiene una voluntad propia para determinar o decidir, quiero decir, si se va a dejar arreglar su vida por Dios o no. Pero es que esa persona necesita escuchar a alguien que le hable rectamente por la Escritura, su condición espiritual y las consecuencias, su comportamiento en su alma, para que pueda hacer ajuste en su vida. Y eso somos nosotros, porque Romanos capítulo 15, verso 1 y Gálatas capítulo 6, verso 2 dicen exactamente eso. Y yo quiero leérselo porque esos dos versículos nos van a ayudar a entender un poquito si realmente nosotros estamos claros en lo que estamos haciendo. Buscamos Romanos y después les comparto las otras citas bíblicas. Capítulo 15, verso 1. Yo puedo estar hablando por una hora y puede ser bueno, pero va a ser mucho más efectivo si la palabra de Dios nos deja en claro lo que le estoy queriendo explicar. Dice, Romanos 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese versículo está bien claro diciendo, si ustedes, consejeros de jóvenes, gente que son llamadas en el liderazgo juvenil o personas que sienten que tienen esa inclinación divina de buscar jóvenes y ayudarles, este versículo les habla a ustedes. Ustedes que son fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles. ¿Qué significa soportar la flaqueza de los débiles? Es, aunque te des en consejería con un joven por un día, un mes o un año, si su debilidad es tan extrema, debes de ser fuerte, si te consideras fuerte, hasta el punto de que tenemos que soportar sus flaquezas. Vamos a ir viendo el desarrollo de la consejería. Por eso les dije, piensen en la última persona que aconsejaron y se van a dar cuenta que a través de este primer capítulo de esta clase, por la Escritura nos vamos a ir dando cuenta ciertos ajustes que necesitamos hacer.
porque considerar la crisis es importante, pero más importante es cómo aplicar el consejo correcto a esa crisis. Muy bien, el segundo cita es Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se acuerdan la ley real de Cristo? Si alguna vez la leyeron, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, de ahí depende toda la ley, o sea, Dios, obviamente, ¿no? Como sobre todas las cosas. Pero si nosotros amamos a nuestro prójimo, a nuestros jóvenes, necesitamos entender que debemos llevarles las cargas a ellos. Ahora, ustedes dirían, bueno, ¿en qué manera? Porque Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar, pongan por mí su carga y todo lo que nosotros sabemos que Jesucristo se aconsejó. Pero entiendan algo, si Jesucristo se puso como máximo ejemplo, siendo el mejor consolador, consejero, proveedor y todos los términos y características que conocemos de Jesucristo, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice a nosotros, sobrelleven ustedes la carga los unos de los otros? Porque tiene que caer un peso de responsabilidad si nos consideramos más maduros, más fuertes, más espirituales, entre comillas. Si nos consideramos más íntimos en el Señor, debemos entender que automáticamente vamos a ver a jóvenes que necesitan lo que nosotros tenemos en Dios. Por eso el versículo anterior, en Romanos 15:1, dice, cuidándose a ustedes mismos. Recuerdan, estos dos versículos van uno de la mano del otro. Se los leo lo que dice Romano. Dice, pongan atención, así que los que son más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, cuidándonos a nosotros mismos. O sea, no cayendo en la jactancia, en la falta de humildad, en no ser tan egocentrista muchas veces. Porque podemos caer en el error que en la consejería perdemos la sensibilidad de que nuestro interés tiene que estar puesto en la persona y no en que porque nosotros somos, sabemos o tenemos algo para darles a ellos. Por eso el apóstol Pablo nos dice, piensen bien cómo lo hacen, no se agraden a ustedes mismos, no traten de pensar ustedes mismos, háganlo con las demás personas. Y después Gálatas viene diciendo, sobrelleven la carga los unos de los otros. Esos dos versículos nos van a alinear un poquitico en cómo aconsejamos a la última persona. Y bueno, continuamos. Vamos a darle otros versículos más. Ahí sí, empiecen. No lo vamos a leer verso por verso. Ustedes con calma, después que termine la clase, ustedes lo van a empezar a digerir, a desmenuzar poco a poco. Aquí están. Son 7 versos siguientes. Romanos capítulo 14, verso 19. Romanos 15, 7. Solamente lo escriben. Romanos 15, 14. Romanos 12, verso 10 y verso 18. Gálatas 5:13. Primera de Tesalonicense 5:11. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Les dejo en responsabilidad esos 7 versículos. A manera de tarea, vamos a decirlo así. Para que en la próxima clase vamos a ver algo en común en todos esos versículos que nos van a ayudar a nosotros a formalizar nuestro punto de anclaje cuando aconsejamos jóvenes. Recuerden, esos 7 versículos nos van a hablar de un punto de anclaje en común para aconsejar jóvenes. Bueno, cualquier persona, pero estamos hablando de jóvenes. Muy bien, voy a escribirle una palabra. Puede ser que ustedes la sepan, pero yo necesito referirme a ella. Acá está.
¿Lo leen? Dice paraclesis. Paraclesis, cuando yo aprendí esta palabra hace unos 26, 27 años más o menos, 26 años, más nunca se me olvidó en la vida. Y la razón se las voy a dar a ustedes por qué. Paraclesis es una palabra en griego. Aunque de griego no tenemos nada, pero podemos aprender, aunque sea una palabra. Yo sé algunas, ya saqué Haratza y pues poder compartir con algunos griegos cierto saludo. Pero paraclesis significa consejería. Esa palabra aparece algunas veces en el Nuevo Testamento con la traducción de consejería. A ver, quiero que busquen, esto sí necesito que lo busquen para poder entender la connotación de lo que es exactamente esa palabra. En Romanos capítulo 12, verso 8, pónganle ahí, paraclesis, Romanos capítulo 12, verso 8. Van a entender lo rico, lo sabroso, lo oloroso, por usar unos términos tan relevantes a nosotros, que es el sentido puro de esta palabra, paraclesis. Romanos 12, 8. Si alguien lo tiene, por ejemplo, a ver, veo a Roxana, a Helen. Helen, ¿puede hablar Helen ahí? ¿Tiene micrófono? No, perfecto, ok. ¿Alguien tiene micrófono o audio que pueda decirlo? Y así lo interactuamos. Sí, aquí estoy yo. Romanos 12, 8. Sí. Dice Listo. Romanos 12, 8, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Josué. Josué. Muy bien, Josué. Diferentes versiones existen. Otra dice el que anime a otros. El de socorrer, que lo haga a los necesitados. Cuando en el griego se habla o se usa esa palabra es paraclesis y el concepto que le da es alguien que socorre, alguien que atiende, alguien que ayuda, que soporta, alguien que anima. O sea, cuando el apóstol Pablo está diciendo esta palabra y cuando se escribió en el griego, el sentido que le da a esa palabra es exactamente eso. Ahora, voy a explicarles lo siguiente, porque aquí es donde quiero que ustedes entiendan la responsabilidad de lo que es animar, aconsejar, exhortar, ayudar, socorrer y todo lo que sea sinónimo de ello. Vayan a Juan capítulo 16, siempre bajo el concepto de paraclesis. Juan capítulo 14, verso 16. Acá le da una connotación mucho más bonita. Juan 14, 16, verso 16 y verso 26. Listo. A ver, yo se los leo. Dice, y yo rogaré al Padre, hablando Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. La palabra consolador ahí es la palabra derivada de paraclesis, que significa paracleto. Es siempre en griego. Ustedes ven la similitud entre paraclesis y paracleto. Ahora, ¿qué significa o por qué yo tengo que traer esto en un idioma diferente? Porque el sentido que tenía el griego para en aquel entonces dejaba la connotación clara de lo que significaba aquello. Y para el apóstol Pablo usó ese término que pocas veces lo usó en el Nuevo Testamento, en todas sus cartas, la palabra cuando se refería a consolador, a consejero, a alguien que socorre, a alguien que anima, a alguien que exhorta.
lo usó con la palabra paracletos. O sea, en este caso, Jesús usa la misma palabra que usó el apóstol Pablo, paracletos, o sea, un consolador, uno que consuela, uno que aconseja. Ustedes notan la gran responsabilidad, obviamente es Dios, es el Espíritu de Dios, cuando Jesús dice, otro consolador que vendrá, quien es el paracleto, que usó el término, dándole la connotación de un consejero, uno que consuela. Y esa misma responsabilidad, el apóstol Pablo, en Romanos, donde leímos anteriormente, en Romanos, el capítulo 12:8, está usando el mismo término, paraclesis, que es derivado de paracleto. O sea, en otras palabras, muchachos, la responsabilidad que nosotros tenemos viene directamente de parte de Dios. O sea, es algo que nosotros debemos asumir con tanta responsabilidad. ¿Por qué motivo? Porque el interés que Dios tiene para con el necesitado lo va a hacer ver a través de nosotros si realmente nosotros estamos dispuestos. Y solamente para aquellos que se ponen en el servicio a Dios y Dios empieza a darle ese llamado, esa vocación, a ese don especial, es donde son los únicos que pueden bregar en aquello. No todas las personas pueden aconsejar. Se lo digo claramente, hay personas que tocan la consejería con jóvenes y lo que hacen es la riegan todas. Hacen un desastre. Hacen un problema más grande. Es como una bola de nieve que la tiran desde la cima y aquello va cogiendo más grande y más fuerza. En esa manera, personas tienen que ser muy cuidadosas en su manera de expresarse para la consejería. Los versículos que les mostré, que les di, los 7 versículos, léanlo y vamos a ver el próximo domingo exactamente a qué hablar acerca de ello. Bien, continúo con esto. Esta palabra paracletos o paraclesis, con atención, ¿por qué es tan especial e importante? Tanto así que en el Nuevo Testamento solamente aparece en algunos versos. En los textos de Juan, en lo que hemos leído, puede ser entendida según su traducción como consejero. Puede escribirlo ahí para que vean los sinónimos de por qué el apóstol Pablo fue tan explícito con esa palabra. Consejero, alentador, ayudante, defensor o consolador. La iglesia, en aquel tiempo, cuando se refería al Espíritu Santo, en ocasiones le decían paracleto, porque Jesucristo dijo que vendría el Consolador y después dijo el Espíritu Santo. O sea, el nombre se lo antepuso de Consolador al Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento los primeros cristianos llamaban al Espíritu Santo paracletos, cuando tenían que hablar en griegos. Y ahí veces decían, claro, Espíritu Santo, como se dice en griego, no sé, pero usan paracleto diciendo, el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro alentador, es nuestro ayudante, defensor y consolador. Ahora, ponga atención en esto, y esto es lo que quiero que ustedes tengan en claro, que es lo que yo hago en claro. Cuando yo tomo la responsabilidad que un joven necesita consejería, asumo con toda la responsabilidad que el Espíritu de Dios ministre a mi espíritu para yo ser lo más exacto y claro en la consejería. Es muy delicado. Y vamos a ver después de estos principios, técnicas, metodología de cómo aplicar esos principios. Existen. En el Antiguo Testamento vamos a ver, y con eso vamos a terminar la clase, no es que la estamos terminando ahora, pero para que se prepare, porque es importante seguir ciertos patrones de consejería que muchos le funcionaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y que hoy día podemos utilizarlo. Como nota tengo, fíjense, en el Evangelio de Mateo, Jesucristo usa el verbo parecido a paraclesis y a paracleto, usó el verbo en griego que se dice paracletesontai, es parecido y significa uno que es alentado o uno que es animado o uno que es consolado. O sea que Jesucristo entendía el término este. Y cuando se usaban términos en el tiempo de Jesús, eran términos que tenían una connotación clara de lo que usaban.
No era que uno decía, ¿cuánto quieren ser consejeros? Vayan a aconsejar así, y lo tiramos como un término como cualquiera, aconseje, y no. ¿Cómo se dice? El sentido de la palabra, la connotación de esa palabra era demasiado responsable para poder ser usada por cualquiera. Por eso debemos entender en dónde estamos nosotros bregando. A ver, quiero darle una nota que escribí que siempre yo me la tengo en cuenta. Hay muchas cosas que yo quisiera decirle, pero obviamente no se puede en el poco tiempo. Imagínense tantos años y tratar de consumirlo en 1 hora o 4 horas es bastante difícil. Pero aconsejar no es dar consejos solamente. La persona que va a aconsejar no es de dice, a ver, ¿qué consejo puedo darle de manera, ya sé, esto, le digo esto, combino esta frase con esto, le traigo este ejemplo o esto, lo otro. No es tanto solamente eso. Para una persona aconsejar, necesita acompañar a esa persona en el proceso alternativas positivas y creativas a sus problemas. Es modificar pensamientos en él, en ella, sentimientos, actitudes, comportamientos perjudiciales para ese joven y para su ambiente. No es solamente decirle tal cosa y ya te sentiste como que le dijiste una palabra de Dios. Es además de eso, es estar en una constante conexión con él, es llevarlo de la mano, es hablarle cada día si es posible, hasta que esa persona empiece a verse a sí misma, y vamos a ver después más adelante qué necesitamos entender como manera de cláusulas, de pensamientos claros, qué pretendemos hacer en la consejería. No es solamente el hablar, no es solamente decir, esto me puso el Señor y listo. Es un proyecto en el cual el Señor nos mete para que esa persona, en nuestras manos, de parte de Dios, entendiendo lo que dice Pablo en Romanos, cuidándonos a nosotros mismos, que nosotros no vayamos a caer en vanagloria. Muchas personas, hago una pausa en esto. Muchas personas, muchos líderes de jóvenes, porque los conozco personalmente y he escuchado mucho de ellos y me han dado mucho comentario y pues cosa parecida, que caen en la vanidad de, porque llegaron a ser buenos consejeros 2, 3, 4 veces, entonces se sienten con un nivel de superioridad en el aspecto de si no soy yo, o si no es la manera que yo hago las cosas, que las digo, que las comparto, si hablo de esta manera, tengo que ser yo, y entonces esa vanidad se arraiga mucho en los corazones, y por eso el apóstol Pablo tiene que ser muy explícito en esto. Entendemos esa característica muy importante. Muy bien. Voy a mostrarle dos, quisiera dárselos dos, a ver qué tiempo, cómo estamos en tiempo. Son las 7:50. Muy bien, tenemos unos 20, 25 minutos. Muy bien, voy a compartirles dos técnicas, las más sencillas, las más prácticas a la hora de aconsejar. Pero quiero que recuerden lo siguiente, de todos los versículos que les he dado y otros que les voy a dar, debemos entender de que nuestro manual de consejería debe ser la Biblia. No nuestra propia prudencia, nuestras capacidades emocionales, nuestra filosofía, nuestra capacidad de entendimiento de ciertas materias y problemas o crisis en la vida, nada de eso. Todo eso es bueno, ayuda para nosotros poder tener un referente en cómo aconsejar, pero sin la palabra de Dios no podemos ser efectivos. A ver, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Nuevamente, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice, y todo vuestro espíritu, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta cita la traigo a colación para explicarle lo siguiente. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestro ser entero, total, es espíritu, es alma y es cuerpo. Si nosotros aplicamos consejería, debemos entender y ver y ser sensibles hacia dónde está
dirigiéndose nuestros consejos solamente al cuerpo de la persona, al estímulo corporal, físico de la persona, si nuestros consejos se están yendo simplemente al alma, al área de las emociones, del intelecto, de la voluntad, o estamos dirigiendo nuestros consejos hacia el espíritu de la persona, donde realmente necesita hacer ajustes. Recuerden, la base, la escritura, debe ser lo que nosotros debemos usar como fundamento. Todas las experiencias que nosotros podamos tener es parte de la sabiduría acumulada. Pero es importante entender que nosotros debemos dirigir nuestra consejería hacia el espíritu de la persona. Obviamente el alma, perfecto. Recuerden que Romanos capítulo 12, verso 3 dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Debemos ser renovados. El apóstol Pablo nos pone a nosotros esta responsabilidad. No está diciendo, hermanos, recuerden, Jesucristo les va a renovar a ustedes su mente. No, está diciendo, cada quien debe renovar su espíritu de su mente o la actitud de su mente. Cuando dice espíritu, habla de actitud en cierto aspecto de algunos pasajes bíblicos. En este caso está diciendo Romanos, renovados en la actitud de nuestra mente. Necesitamos renovar muchas cosas en la mente para poder entender. Y nosotros en consejería, precisamente, esa es una de las facetas que tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a usar dos técnicas muy esenciales y quiero partir con esta porque probablemente vayamos a usarla más adelante en algunos ejemplos. Número 1 es la empatía y número 2 es la exhortación. Pero antes de eso, quiero mostrarle. ¿Me escucha, cierto? ¿Estamos ahí? Sí, lo escuchamos. Ah, muy bien, perfecto. Por si no me ven si no. Sí, sí, lo miramos bien también. Ah, bien, perfecto. Aquí se me fue la imagen de ustedes, pero no importa, aquí los tengo. Muy bien. Ustedes ven lo que tengo yo acá atrás, ¿no? Tengo, por ejemplo, este radio. Es un radio hecho en 1956. Aún funciona. ¿Pueden apreciar un poco el sonido? Este es otro radio antiguo, anterior. Ustedes ven este teléfono. No funciona, obviamente. Está simplemente de adorno, pero es un teléfono viejo. Año, no lo sé. Algunas piezas sí lo sé. Esta es una reproductora de cinta de no sé cuántos milímetros. Esto es un fonógrafo antiguo. Esto que está acá, quizás ustedes no sean tan fanáticos de la banda de la Great Band Era, de la banda de la gran era. No sé cómo se dice en español, pero es un tomo que yo tengo de muchos discos de acetato y ellos pueden ser tocados acá. Obviamente no lo voy a poner, pero quiero que entiendan algo. Todos estos aparatos son instrumentos para nosotros poder escuchar el mensaje cantado, hablado, en sintonía, cualquier mensaje que en aquella época, hace 100 años, hace 80 años o 60 años, el más viejo, ellos no cambiaron el mensaje porque hasta el día de hoy, este disco que puede contener un mensaje, que puede contener esas palabras que en esa fecha, 1940, 1920, algunas son mucho más viejas que esa, hasta el día de hoy puede ser escuchada exactamente tal como fueron escritas y producidas. Simplemente que el aparato este lo puede hacer funcionar en aquel tiempo y en este tiempo. Pero no hace falta que nosotros usemos todos esos aparatos para buscarlo en este aparato que se llama celular. Y lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Nosotros, los seres humanos del año 2020, estos consejeros juveniles como ustedes que están ahí, este aparato es el instrumento para hacer que esos mensajes, que esas producciones de hace 100 años
puedan ser escuchadas exactamente como se produjeron, tal como aquellos artistas lo consideraron en su corazón, en su pensamiento, y le escribieron, cualquiera que sea el mensaje. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser instructivo, destructivo, puede ser alentador, puede ser destructor. Pero en la misma manera, la palabra de Dios, la Biblia, es ese mensaje que a través de miles de años, nosotros la tenemos en responsabilidad, que aunque se dijo esta Biblia con canciones hace 100 años, 200, 500, 1000 años, o hace 2000 años del tiempo de Jesucristo, pero ¿qué tal hace un año? Toda esta palabra, nosotros podemos simplemente transportarla desde aquel tiempo hasta nuestro tiempo, entendiendo que somos el instrumento de parte de Dios para todos estos jóvenes que nos necesitan. El formato, el plan, la manera, el instrumento cambia a través del tiempo. Pero nosotros somos los que estamos disponibles en este tiempo. Lo usamos a través de esta manera. Podemos ser efectivos a través de este aparatico. Y no necesitamos quizás recurrir a aquellos instrumentos que en su tiempo fueron necesarios, que en su época fueron totalmente esenciales. Era lo que había. Personas con el entendimiento de la palabra de Dios que predicaron el evangelio nunca cambiaron el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tampoco lo deberíamos hacer en este tiempo. Y debemos entender una cosita más, que hay muchas técnicas, muchas maneras en las cuales aconsejaron en aquel tiempo, incluso en el Antiguo Testamento, incluso en el tiempo de Job. Y después vamos a ver un relato, cómo unos amigos le aconsejaron a Job. Pero antes de eso, quiero compartirle, si nos quedan los últimos 20 minutos en esto, esta técnica es la empatía y es la exhortación. Ahora, necesito que busquen en su Biblia bueno, simplemente para buscar un caso, es Juan capítulo 4, verso 1 al 26. Anótelo nada más y simplemente se lo expongo ahí. En Juan capítulo 4, verso 1 y verso 26. En este relato hay un gran suceso que sucede, que dice la Biblia que Jesús iba con sus discípulos, iban camino hacia una ciudad de Samaria, pero justo en el camino Jesucristo se detiene y le dice a sus discípulos que vayan caminando mucho más adelante. Y cuando aquellos discípulos se van, Jesús se queda al lado de un pozo donde llega una mujer a sacar agua. No vamos a entrar en el relato porque ustedes ya lo conocen. Voy a asumir, perdonen que asuma de esta manera, pero Jesucristo tiene en ese momento una oportunidad de consejería y él se expone en ese ejemplo como un ejemplo a seguir. Ustedes saben lo que le dijo a la mujer, mujer, dame tomar agua. Y viene la conversación y la conversación termina en cosas íntimas de la mujer, en intimidades, donde la mujer expone su corazón y habla acerca del marido y Jesucristo empieza a saber todo cómo termina aquello. Pero fíjense, la empatía es tan importante porque Jesucristo no fue crítico en ese momento. Si hay algo que necesitamos entender nosotros es que nosotros no debemos ser críticos tampoco en ellos. Hay momentos de la exhortación, que es el otro ingrediente de estos dos, la empatía y la exhortación. Escríbalo tal como es y después hablamos en detalles de ello. La empatía y la exhortación tienen que ir de la mano. Exhortación es hacer ver a la persona el error, el problema en el cual está metido, la crisis en la cual está y las consecuencias que está trayendo. Pero la empatía hace ver a la persona que a pesar de ello, esa persona puede salir de ahí y puede salir victoriosa y puede salir con la ayuda de Dios y transformar su vida nuevamente y ser restaurada. Pero muchos de nosotros caemos en el error que solamente exhortamos y no somos empáticos. La exhortación tiene su punto y es importante, pero la empatía también. Y si nosotros no hacemos las dos de una manera combinada, podemos traer perjuicio en las personas, podemos traer conflicto, complicación, falta de apreciación de lo que es ser un buen consejero. Entonces, Jesucristo acá hace un momento de empatía y hace un momento de exhortación, porque de las dos maneras, Él le hace ver a la persona la importancia tanto de la una y tanto de la otra. Le dijo, bien has dicho, porque el marido que tú tienes no es tu marido.
y la mujer como que estaba empezando a sacar todos los maridos que estaba teniendo. ¿Se recuerdan? Pero al final Jesucristo le dijo, del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Fue empático, le dijo, mujer, no importa hasta dónde has llegado, ven a mí y lo que yo te voy a dar, eso te va a saciar tu alma, tu necesidad. Usted ve la importancia de la empatía y de la exhortación a la misma vez. Es muy importante. A ver, vamos a ver después eso con más claro. ¿Ves esta hoja de papel? ¿Cierto? Muy bien. ¿Alguna vez ustedes han hecho aviones de papel? Disculpen o perdonen la ilustración que quiero hacerlo, pero necesito hacerlo esto porque en algún momento yo fui algo experto a hacer aviones de papel cuando estaba en la primaria, no en la secundaria, no, en la primaria. Un día, hace un poco más de 20 años, estaba con uno de mis líderes de jóvenes hablando acerca de lo que era cómo poder ser efectivo con los jóvenes de nuestro tiempo. Yo le decía, mira, hagamos aviones de papel. Hagamos 3 oportunidades cada uno. El avión que llegue más largo, ese avión gana. ¿Te parece? Sí, bueno, cada quien cogió un papel e hicimos un avión. Uno, dale, listo, tenés el tuyo, ten el mío. Yo hice el mío como yo pensé. Él también, lo tiramos. Ganó aquel, perfecto. Hago yo, gana el mío. Y empezamos a modificar el avión con una aerodinámica que no sé de dónde la aprendimos. Y empezamos a hacerlo más delgadito, más aerodinámico, más jet, ¿no? Para que pueda poder volar. Y entonces empezamos a notar después de 10 minutos, miren ustedes en qué momento nosotros podemos llegar a aprender algo de una cosa tan sencilla. Y empezamos a ver que cada vez que hacíamos de nuestro avión lo más efectivo posible, notábamos que teníamos un avance en la tecnología de cómo hacer aviones de papel. Y yo le dije, ¿te fijas cómo nosotros empezamos de un punto de partida aprendiendo cómo ser más efectivo? En la misma manera, cuando empezamos a trabajar con jóvenes, vamos a meter la pata. No vamos a ser tan efectivos. Vamos a decir cosas de las cuales nos arrepentimos. ¿Se recuerdan cuando empecé diciéndole, piensen en la última persona que aconsejaron hace tiempo, del 1 al 10, cuán efectivos fueron? Y se van a dar cuenta de que la próxima vez hubieron errores de los cuales necesitamos arreglar. Nosotros no vamos a llegar a ser tan efectivos 100%. En algún momento sí, poco a poco. Pero es que la crisis en la juventud, hay ciertos conflictos internos del ser humano que son tan complejos que a veces pensamos que lo que nos sirvió en un consejo para con una persona que era parecido al problema, no sirvió para la otra persona. Y vamos a entender de que tiene que haber muchos elementos alrededor. El ambiente, la situación en la que se vio envuelta, personas que estuvieron involucradas y muchos otros elementos que no todas las personas los tienen. Algunos tienen elementos diferentes que la otra. Y cuando nosotros pensamos que aunque fuera esto, por ejemplo, abuso de narcóticos, de drogas, y en este también, pensamos que el mismo consejo en esta persona puede ser más efectivo igual que en la otra, por la característica que tienen de crisis. Y muchas veces no es así, porque hay que ver el entorno, el ambiente y muchos otros elementos alrededor de esta persona y lo mismo de la otra. Por eso, en el ejemplo del avión, yo le dije, hay que practicar, practicar y practicar y practicar. ¿Qué es practicar? Es ser sensible, leer más las escrituras, orar más a Dios para que Dios nos dé ese espíritu de revelación interiormente, para tener una mejor percepción, para tener una, ¿cómo se dice? Esta palabra que se me escapa muchas veces, discernimiento, para tener un mejor discernimiento en la persona. Porque a medida que nosotros desarrollamos no el arte de aconsejar, pero el llamado de aconsejar, empezamos nosotros a bregar con lo que es la sabiduría. Ahora, para ir cerrando, para ser responsable con el tiempo con ustedes en este aspecto, sé que empezamos tarde, hasta las 7:10, son las 8:10, pero quiero dejarle con este sabor a ustedes.
poco a poco nosotros nos vamos a ir dando cuenta en qué estamos siendo fuertes y en qué estamos siendo débiles. Y entonces, responsablemente, vamos a ir con nuestro corazón sincero a Dios, decirle, Señor, hasta el día de hoy he podido hacer lo que he podido hacer, pero necesito que me capacites más y más y más y más para poder ser sensible, para poder ser más práctico, para poder ser más efectivo, para poder entender, comprender, discernir el corazón de cada joven y poder hacer, Señor, ese instrumento tuyo, Señor, como aquellos instrumentos en el pasado que fueron transmisores de tu mensaje para esa época. Yo quiero ser ese instrumento en esta época mía, en esta generación, para que cada joven pueda escuchar lo que tú tienes que decir a través de este instrumento. Y todo es cuestión de práctica, práctica y práctica, pero esto es todos elementos. La empatía y la exhortación, que la exhortación puede ser traducida o puede ser sinónimo de otra palabra, que es la calidez, ¿no? Puede ser empatía y exhortación puede ser también utilizada como confrontación. Personalmente, le digo, la palabra confrontación tiene una connotación más fuerte, más agresiva. Hay que confrontar a la persona. Suena como que traémosla para acá, vamos a hacerle juicio, ¿sí o no? Por ejemplo, una vez yo estaba en un campamento de jóvenes, era americano el campamento, yo estaba empezando mi ministerio de jóvenes, tenía 25 años. Cuando me invitan allá, me invitan como líder juvenil, consejero juvenil. Perfecto, voy allá con mi esposa, recién casado de 2 años de boda y con ella embarazada. Cuando estamos en nuestro cuarto de matrimonio, porque nos dieron porque éramos matrimonio, un americano que era consejero porque tenía su identificación, consejero juvenil, youth counselor, él iba caminando y yo tenía una música cristiana en español, no tan fuerte el volumen, pero para disfrutarla con mi esposa, porque estábamos preparando para ir a una de las plenarias. Y ese hermano se puso tan efusivo, me dice, you have to shut up, empezó a hablar en inglés todo lo que me dijo. Y yo, tranquilo, relax, no problema, yo lo apago. ¡Plum! No, te voy a reportar, me dijo en inglés, te voy a reportar a no sé cuánto. ¿Pero por qué? No sé cuánto. Bueno, pasó, me llamaron, fui. Y miren, ¿qué es lo que sucedió? El pastor que yo fui invitado, dijo, Mario, ¿qué pasó? Estaba escuchando a un cantante cristiano, no recuerdo quién era, creo que era Palabra en Acción, en ese tiempo, en los 90. Y me dice, ¿pero no se lo explicaste? Sí, se lo expliqué, pero él me dijo que no, que era música mundana, que seguro porque era español y no le entendía. El punto es que lo llamaron también a él y el pastor dijo, hay que confrontarlo a los dos. La palabra confrontar significa como traerlo a juicio y esa connotación duele, pero es una gran herramienta efectiva. Bueno, hablaron con el pastor, el consejero americano, y le dijeron, mire, usted debe ser un poquito más sensible, más empático, más cálido a la hora de acercarse a alguien. Y le dijeron a él, ¿qué usted piensa lo que yo hice? Le dijeron al americano, esto, fue agresivo. O sea, le gustaba la exhortación y la confrontación. No voy a decir el nombre de quién es, tampoco me recuerdo. Pero cuando vieron a mí, ¿qué usted piensa? ¿Qué hubieras hecho en la posición de él? Yo le hubiera dicho, disculpe, ustedes hubieran hecho mi acercamiento hacia la persona para conocer a la persona y para en ese sitial poder saber qué puedo aconsejarle a esa persona. Entonces, no estoy hablando de mí porque se ve feo, se ve como que no estoy objetivo al hablar de mí mismo, cosas positivas. Yo sé, se ve feo, borren eso. Pero es una gran realidad que quizás a muchos de ustedes le ha pasado. Yo lo que pienso es, si uno va a confrontar a alguien, uno tiene que tener lista la empatía en posición, a la par, y no que solamente una de ellas vaya al frente y la otra detrás. No, tienen que ir las dos. Con esto los dejo y después vamos a ver y luego dar la cita para que la lean. Y como de tarea, junto con la primera de los 7 versículos, van a traer el relato que les voy a dar. Es esto. Nunca vayamos a una consejería, lo repito por si lo escribes, nunca vayamos a una consejería solamente queriendo exhortar o confrontar sin ser cálido o empático. Ni tampoco vayamos a una consejería solamente queriendo ser cálido y empático sin exhortar ni confrontar. Tenemos que ir los dos de la mano, porque las dos van a hacer cabida en el corazón
y van a ajustar el espíritu, el alma de la persona en su posición. Como Jesús, en el caso que le di en capítulo 4 de Juan, verso del 1 al 26, la mujer en el pozo. Jesús la confrontó, la exhortó, pero a la misma vez le trajo empatía y le trajo calidez. Tanto así que la mujer dijo, este hombre es más que profeta. Y esa parte de la escritura nos deja saber cómo Jesús es un excelente consolador, es un excelente paracleto. Ese mismo paracleto o paráclesis es la responsabilidad con que el apóstol Pablo se refiere a nosotros. Ustedes sobrelleven las cargas los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros. Ustedes que son más fuertes, más maduros, más enseñados, más instruidos, ayuden a los que son más débiles en la fe. Cuídense de ustedes mismos. Entendiendo eso, nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad, que siendo un paráclito, siendo un consolador, que tomando la misma función que el Espíritu Santo está haciendo en este día, a través de nuestro espíritu, para con las demás personas. Muchachos, hay mucha crisis, muchos muchachos en esta generación y en este momento de pandemia, mucho más todavía. Y de eso vamos a hablar en la segunda clase y el relato que quiero darles que lo lean, lo averigüen y lo atiendan bien. Y después de eso vamos a aperturar la próxima semana. Está en Job. No le voy a decir búsquenlo porque ofrece una responsabilidad muy bonita. En Job, busquen el caso de los 3 amigos de Job y lean el capítulo entero. Lean todo el relato y encontrarán a una persona que se llama Eliú y van a entender, vamos a desmenuzar un poco cómo él empezó a trabajar en esto de la consejería y otros, los 3 amigos, en qué manera fueron efectivos y fueron no efectivos. Porque en la consejería hay veces fallamos por pretender querer saber que estamos haciendo bien y no. Y Eliud arregla esa situación y hace y explica algo que es lo que le expliqué cómo hace para la próxima clase. Ok, 2 tareas las necesito para la próxima. ¿Tienen mi número? ¿Sí o no? Se lo vuelvo a dar acá para los que se arrimaron o al final. Escríbame ahí cualquier pregunta o para recordar, ese es 1-305-978-0951. Ahí escríbamelo, algunos ya me han escrito y perfecto. Esa es la tarea, los 7 versículos que le di y el relato. Lean bien el relato, entiéndanlo, asúmanlo en su corazón y vamos a hablar de ello la próxima semana y vamos a ver unos aspectos muy bonitos acerca de lo que es nuevamente la empatía y la exhortación. Que, bueno, que la exhortación es la confrontación y la empatía es la calidez. Y, bueno, vamos a ver después otro aspecto del segundo capítulo o del segundo tema que corresponde, del cual se lo dije al principio, que tiene que ver con un fundamento para aconsejar. O sea, cómo partimos de la Biblia y algo que no debemos dejar de pasar por alto. Vamos a ver esos 2 aspectos en el fundamento de la consejería. Así es que son las 8:17 y bueno, hasta acá yo los dejo de verdad y espero me hayan comprendido la ilustración, el ejemplo y pues lo que aquello significa en esos tiempos y lo que nosotros como instrumento de ser portadores del mensaje de Dios debemos ser responsables también en nuestros tiempos. Así es que eso es todo por hoy. Mi nombre es, para los que llegaron tarde, Mario Valle. Sí. Bueno, antes de que concluyamos, tal vez en privado me mandan los 7 versículos para yo mandárselos a ellos para que lo Claro que sí. porque tal vez no todos lo anotamos. Por eso les dije. Escríbanme, igual yo te lo mando en privado y se los comparte también a ellos, porque son muy importantes esos 7 versículos, son como, o sea, la base como para decir, esto es lo cual yo hago lo que hago para el Señor. Si alguien, sí, te lo mando en privado. Si alguien quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, puede hacerlo antes de terminar. Si hay alguien que quisiera, ¿qué tal le pareció esta primera clase, esta introducción de la materia de consejería? ¿Hay alguien que quiera dar alguna valoración? Bueno, yo, Josué, me parece un tema muy importante que no en todas las iglesias
se dan. Especialmente no se capacita líderes para este tipo de cosas, simplemente es como de que ya somos líderes y nosotros mismos debemos de buscar el conocimiento y la sabiduría, pero no es tanto como recibir una clase, ¿me entienden? Entonces me parece algo muy importante que nosotros debemos de ir tomando para no solo estar como líder en la iglesia, sino como alguien dispuesto a ayudar, dispuesto a escuchar y con palabras sabias para dar a esa persona que se nos acerque. Muchas gracias, Josué. Muy bien, José. Una cosita en ese aspecto, tenés toda la razón, mi hermano. Muchísima razón en ello. Muchas iglesias sufren el ministerio de jóvenes. No estoy aquí para decir esto, pero lo tengo que hacer porque estamos en algo privado y bueno, vamos a entender lo que es el contexto de esta clase. Muchos jóvenes se nos mueren en las puertas de la iglesia sin antes entrar y antes de salir, por la misma situación, porque no sabemos o cómo contenerlos, dándoles buenos consejos para que sea más efectivo y más maduro en el Señor, y tampoco podemos enseñarle o mostrarle cómo hacerlo llegar más a la iglesia, a buscar a Dios, porque tampoco somos efectivos de las dos avenidas. ¿Por qué motivo? Por esa misma razón. No tenemos capacitación, instrucciones eficaz, constante para nuestro equipo de líderes en la iglesia. Por muchas razones, o sea, no vamos a hacer un juicio de valores que porque sí o porque no, es porque no tomamos tiempo en ello. Y yo creo que mientras haya un grupo que, como ustedes, que están tratando de hacer algo, esto se puede ir aumentando poco a poco. Para bien, claro. Sí, Carlos. Bueno, antes de poder terminar, gracias, Pastor Mario Gallo. La clase hoy ha sido, sin duda alguna, muy valiosa. Hemos aprendido muchísimo. Espero que nos puedan seguir acompañando los próximos domingos. Hay más personas que se van a ir añadiendo con el tiempo. Hay unas personas que ya estaban listas para hoy, pero tenían algunos compromisos y luego se van a ir incorporando. Yo solamente les voy a pedir siempre el apoyo para los que están acá hoy, que puedan, en los que están en el grupo de WhatsApp que tenemos de Lidera, que puedan comentar siempre ahí su experiencia de la clase de hoy, como para que más personas puedan motivarse a matricularse y poder estar en el diplomado. Hemos hecho contacto con varios pastores líderes que tienen muy buena experiencia y créanme que cada materia va a ser de manera responsable como la vamos a impartir, siempre bíblica, cristocéntrica, pero sobre todo con un docente de experiencia, así como el pastor Mayo Valle, que está residente en Miami, pero que está muy conectado a la realidad acá en Nicaragua. Y pastor Mario Valle le cogimos con esta clase porque él aconseja a muchos jóvenes acá en Nicaragua, vía WhatsApp, los llama por Facebook, por como sea, él se comunica con ellos y yo soy uno de ellos. Hace algunos años atrás, yo tuve un gran problema, estaba enfermo, recuerdo, y el pastor Mario Valle no sé cómo consiguió mi número, no sé cómo me consiguió en redes sociales, me escribió y comenzó a ayudarme, comenzó a aconsejarme, a motivarme sobre todas las cosas y aquí estamos, gracias a Dios, en pie. Y entonces esa es la importancia, tener un mentor, un guía, alguien que te vaya a fortalecer, que cuando te caigas te levante. La Biblia dice que hay aquel que caiga y no tenga quien lo levante. Entonces es importante siempre tener a alguien que te levante. Lo que queremos hacer acá en Líderes es eso, poder nosotros extender la mano a los líderes de jóvenes para que sigamos creciendo juntos. Así que los esperamos el próximo domingo para que sigamos aprendiendo de este tema tan importante y estoy seguro que más personas se van a ir añadiendo. Así que, pastor, despídase. No sé si va a hacer una oración o algo para ya poder concluir. Aquí son las 6:20 de la tarde. Estamos bien con el tiempo. 6:20. Bueno, muy bien. No solamente recordarles, lean los 7 versículos, se lo mandaré por privado a ustedes y el relato de los 3 amigos. Búsquenlos, y los 3 amigos de Job que intentaron aconsejarle. Eso para mí, cuando yo lo leí por primera vez hace varios años, yo dije, qué increíble. Tenían la vida de Job en sus manos apegándolo y no se dieron cuenta. Pero léanlo y eso va a estar interesante en la próxima clase. Y vamos a ver otro aspecto porque es importante el fundamento. Recuerden, no hay nada que nosotros debamos entender más importante que la palabra de Dios para aconsejar. Y ese es nuestro fundamento. Y de eso vamos a hablar el próximo viernes. Hay muchos aspectos de los cuales podemos aconsejar. Recuerden que le dije al principio, recuerden aquel caso, perdón, aquella pregunta que ustedes tengan en su corazón, mándenmela por escrito. Hay preguntas que me han hecho que son totalmente tristes, duras, difíciles de poder entender, comprender o de decir, pero ¿por qué pasa esto? Pero sin pena ninguna.
Hay que hacerla porque pudiendo ventilar hacia afuera cosas que internamente nos crean un conflicto, eso nos ayuda a tener una mejor comprensión. Y cuando estamos hablando de estos temas, créanmelo, yo voy a hablarles más, pero obviamente en ética pastoral y son muy sagradas para mí para poder conversarlas con detalles. Pero hay jóvenes que están entre la vida y la muerte en muchos asuntos de su vida. Digo mucho porque ahí son muchas formas en su vida, no solamente una, que porque se metió en droga, no. Hay muchas maneras en las cuales hay jóvenes que están en conflicto. Y algunos de ellos yo los trato personalmente. Y en la última clase voy a hablarle acerca de lo que llega a ser uno, además de aconsejar en la vida de las personas, un mentor. Para llegar a ser un mentor en la vida de una persona, hay muchas características. Una de ellas es que te tienen en la vida como un referente o como un ejemplo. Y muchas características como esa, no es cualquiera el que llega a ser un consejero personal, por decirlo así, personal, de un joven. No es que uno busque el favor, ni el aplauso, ni el like, ni nada de eso en los jóvenes. Simplemente las cosas pasan en la vida. Y cada uno de ustedes, muchachos, y lo que se van a sumar más, cada uno de ustedes, créanlo o no, y si así ha pasado, lo pueden confirmar ahora. Algunos jóvenes, ustedes les son de referente y ni siquiera se han dado cuenta. Y es bonito cuando alguien te escribe en privado y te dice, aquella palabra que me diste, aquel consejo me ha ayudado para mucho. Ahí te das cuenta de que te volviste un referente. Y cuando practicamos eso poco a poco, mes a mes, año a año, con mucha constancia y responsabilidad como un paráclisis, con la función del paracleto, el Espíritu Santo, de aconsejar y consolar, entonces nosotros vamos a entender de que hay veces vamos a llegar en una etapa, quizás a través de los años, a lo mejor, pero vamos a llegar en algún momento donde muchos jóvenes van a vernos a nosotros como esa persona donde no tienen dónde más ir. Y le voy a decir una cosa que es muy triste, pero es una realidad, ¿no? Hay jóvenes que ni siquiera comparten cosas muy personales, entre comillas, ni a sus propios pastores, ni a sus propios pastores de jóvenes, ni a sus propios líderes o directores juveniles o presidentes de jóvenes, dependiendo de la denominación o la iglesia que vaya. Y eso es triste, sí, porque no debería ser así. Como tampoco debería ser que los hijos de uno busquen consejo en otras personas. Y es algo que yo tengo en claro. Y con esto cierro. Y una estadística que hace unos 8 o 10 años leí, que las 3 influencias mayores para un joven actualmente es los amigos, lo que es el medio de comunicación y después los padres. Los padres estamos en un tercer lugar hace 8 años. Los primeros en estar en la influencia de ellos son los amigos y después el media. ¿Qué es el media? Todo lo que es la red social. Ahora entendemos nosotros por qué muchos de nuestros jóvenes no tienen con nosotros esa identificación con los padres. Ahora imagínense con pastores y líderes y todo eso. Quizás porque no estamos siendo tan efectivos para con ellos, y de eso vamos a ver en otras clases, es cómo hacer que ellos sientan esa atracción hacia uno. Pero no es algo que nosotros les podamos decir, aquí hay 100 Córdoba, ¿quién se quiere acercar a nosotros para aconsejarlo? No es así. Ahí vamos a verlo, cómo con nuestra actitud ellos se van a acercar poco a poco. Y eso pasa en la iglesia, sí, es lastimoso, pero pasa en la iglesia. Muy bien. Nada más, Carlos, yo estoy listo para orar, de verdad, porque quiero darle gracias al Señor por este momento. ¿Me escuchan? Perdí el audio. Ajá. Hermano Carlos, usted tiene apagado su micrófono. Ok. Ahora sí, creo que me escuchan. Gracias, hermana Damaris. Les decía que mañana, para los que no lo han recibido, mañana iniciamos nuevamente el seminario sobre ideología de género, el diseño original en la familia. Van a ser 4 lunes. Será totalmente gratuito. Yo voy a estar enviando el link, así que vamos a orar para despedir el día de hoy.
Señor, te bendecimos, te damos gracias, bendecimos al pastor Mario Valle, Señor, allá de la ciudad de Miami. Gracias a cada uno de los líderes, Señor, que se pudo conectar. Gracias, bendecimos a su familia y que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Que todos los recursos, Señor, los principios bíblicos que hoy hemos aprendido, los podamos aplicar a nuestra vida ministerial y familiar. En el nombre de Jesús, los bendigo. Muchas gracias. Amén. Y nos vemos el próximo domingo a las 5 de la tarde. Bendiciones. Amén.